Bien, mis hermanos, pues vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar la Haftará semanal, Haftará Hukat. Casi no estudiamos la Haftará, ¿verdad? Hubo un tiempo cuando vimos todo el ciclo con Karen, todas las Haftarot, pero bueno, ya después ya casi no las hemos estudiado, entonces de vez en cuando vamos a estar agarrando la Haftará semanal para considerarla aquí en el tiempo del mensaje. Y bueno, hoy quise compartir porque es de verdad una Haftará, digamos, que va muy acorde con la porción semanal. Recordemos que la porción semanal de la Torah se llama Hukat. Y recuerdan que Hukat significa estatuto, ordenanza, decreto, pero digamos, estos decretos tienen algo muy particular. Los llamados Hukim en plural, los Hukim o Hukat, que Hukat viene siendo como el término femenino, porque Huk es como que el término masculino, Hukat, Hukim, que es como decreto, ordenanza en femenino, y Hukim en plural. ¿Y cuál es la particularidad de estos decretos de la Torah? Bueno, lo que tienen muy en particular estos decretos es que son difíciles de entender, difíciles de interpretar. Vaya, en algunos casos, dicen los sabios, en algunos casos de plano son como que, imposible. En algunos casos son imposible, como que mejor dejémoslo así, ¿verdad? Y bueno, Hukat empieza con el tema de la vaca roja, que es, vaya, probablemente el decreto de la Torah más difícil de entender. Si tú no pones en la ecuación a Yeshua, que nosotros como creyentes mesiánicos ponemos a Yeshua en la ecuación, es decir, Yeshua como el cumplimiento de la vaca roja, pues nosotros lo podemos entender. Pero en el judaísmo, que no cree en Yeshua, es para ellos casi imposible entender el decreto de la vaca roja. Entonces, los decretos relacionados a Hukat, a Hukim, tienen esa característica, son muy difíciles de comprender. Ahora, la Haftará de esta semana, que la encontramos en Jueces capítulo 11, es también un texto de la Torah complicado. Es un texto que va muy acorde a la parashá porque es un texto difícil de comprender, difícil de interpretar. Sobre todo una parte que usted sabe, si usted leyó o ya conoce la historia de Jefté, usted sabe que hay una parte en la historia de Jefté que es bien complicada, bien difícil de entender, y que las opiniones se dividen ahí, o mejor dicho, las interpretaciones del texto se dividen. Pero pues vamos a tratar hoy de estudiar la historia de Jefté, de aprender algo de la historia de este varón, que es uno de los jueces, uno de los jueces de los que se habla precisamente en este libro que lleva el nombre de Jueces. Así que pues vamos a empezar con la historia de Jefté. ¿Cuántos conocen la historia de Jefté, hermanos? ¿Cuántos la han leído? A ver, levanten sus manos. Usted ya la ha leído, la conoce, la tiene presente, sabe de quién estamos hablando, ¿sí? Bueno, qué bueno. Si no, pues ahorita igual lo vamos a estar platicando. Entonces, vamos a analizarlo desde esta perspectiva. Nos vamos a hacer la pregunta: ¿quién fue Jefté? Y vamos a ir por partes, de acuerdo al capítulo 11,
Y nos vamos a meter también al capítulo 12, que aunque ya no es parte de la Haftará, pero sí es parte de la historia de Jefté. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice la escritura ahí en el libro de Jueces capítulo 11 respecto a Jefté? Lo primero que nos dice es que Jefté era o fue un hijo ilegítimo. ¿Qué quiere decir un hijo ilegítimo? O sea, que él fue un hijo fuera del matrimonio. ¿Sí? Un hijo fuera del matrimonio. Es decir, que él tenía su papá, o mejor dicho, el papá de Jefté, nos dice la escritura, tuvo relaciones con una ramera, una prostituta. Entonces Jefté es hijo de una prostituta. Pero su papá tenía su esposa. Entonces su papá tenía su familia, su esposa y otros hijos. Yo no lo quería decir, ¿verdad? Pero es una palabra fuerte, pero es la realidad. O sea, Jefté era un hijo bastardo, un hijo fuera del matrimonio, un hijo ilegítimo. Y ustedes saben que esa condición de hijo ilegítimo es algo fuerte, es algo muy complicado, algo muy difícil de sobrellevar para cualquier persona. Crecer, o sea, ser un niño y crecer en esa o bajo esa condición de hijo ilegítimo es muy duro, es muy, pero muy complicado. Y estoy hablando de hoy en día. Imagínense hace 3000 años cómo era la cosa, ¿no? Si hoy la sociedad juzga eso, ¿para qué les platico hace 3000 años? Durísimo. Probablemente en nuestros días, en este 2025 de la era común, ya no sea tanto, ¿verdad?, tan fuerte el juicio. Porque pues hoy en día la sociedad tiene una mente abierta, entre comillas. Porque abren la mente para unas cosas, pero tienen una doble moral tremenda. O sea, han abierto la mente para aceptar y darle derechos a personas que usted sabe, ¿no? No lo voy a decir para no entrar en conflictos, pero hoy en día se abre y aceptan y bienvenidos y la bandera del orgullo y los desfiles y todo. Pero yo les aseguro que todavía este tipo de cosas todavía las siguen juzgando. Todavía. Entonces, imagínense lo que tuvo que enfrentar Jefté en aquel tiempo. Yo recuerdo que tuve un compañero en la secundaria. Él entró en tercer año, cuando estábamos ya tercer año secundaria, él ingresó. Y recuerdo, ustedes recuerdan que todos los profesores pasaban lista. Entonces, cuando los maestros pasaban lista, acostumbraban pues decir tu nombre completo, o por lo menos tu nombre y tus 2 apellidos. Y este compañero que ingresó tercer año, él solamente era su nombre y un apellido. Entonces, desde un principio era como raro, ¿no? Porque todos los demás con 2 apellidos y nada más él un apellido. Y yo noté desde un principio, pues sentaba como por un lado mío, y yo lo notaba a él, pues que le daba pena, sentía mal. Y luego, todavía, por si fuera poco, uno de los maestros, y eso ocurrió el primer día de clases, uno de los maestros lo evidenció. Y uno de los maestros, al estar leyendo la lista, se detiene con él y le dice: ¿y tú? ¿Nada más es tu apellido? ¿No tienes otro? Y el muchacho, pues, casi lloró, ¿verdad? Y fue como que, profe, o sea, un poquito de respeto, ¿no? O sea, lo evidenció, lo avergonzó. Y era algo muy fuerte, ¿verdad? Era 1984. Entonces era algo
fuerte en ese momento. Pues gracias a Dios, ahora sí que los muchachos, los compañeros, no éramos así, ¿verdad? Terminó la clase y fuimos y lo agarré, no te agüites y no pasa nada, ¿verdad? Pues para que él se sintiera cómodo. Pero fíjese, es una situación complicada, difícil. Ya después, entrados en confianza, él nos platicaba su experiencia y lo difícil que había sido para él desde niño y a ese punto en la adolescencia enfrentar esa condición. Bueno, Jefté se enfrentó a eso, a ser un hijo ilegítimo, por si fuera poco, hijo de una prostituta, que pues todos sabían que era hijo de una prostituta. Entonces, ¿qué pasó? Todavía viene otra condición. Jefté se convierte en un hermano rechazado. O sea, sus hermanos, los hijos de su papá, que tenía su esposa, que tenía sus hijos, sus hermanos lo rechazaron. O sea, no querían nada con él. Tú no eres nuestro hermano. Pero no solamente se quedó ahí. O sea, no se conformaron con ese rechazo. No se conformaron con decirle, ni sueñes que tú vas a compartir la herencia con nosotros. Tú no eres nuestro hermano, tú no eres hijo de nuestro padre, tú eres un ilegítimo. La cosa no quedó ahí, porque Jefté, de ser un hijo ilegítimo, de ser un hermano rechazado, también se volvió un marginado de la sociedad. ¿Por qué? Porque esto no quedó en un asunto nada más familiar. La sociedad, los otros personas, parte de esa comunidad donde él vivía, esa región de Galaad, que nos dice el libro de Jueces donde él vivía, como que todos se unieron a la familia, se unieron a los hermanos, y todos despreciaron a Jefté. Ya era no nada más, ya no te quieren tus hermanos, no te queremos nosotros, o sea, la ciudad no te quiere. La sociedad de Galaad no te quiere, Jefté, búscale por otra parte. O sea, lo exiliaron prácticamente. Lo mandaron al exilio, ya no lo querían ahí. Entonces, obviamente él tuvo que moverse, él tuvo que buscar un lugar donde lo aceptaran o donde no lo conocieran para no seguir experimentando el rechazo. Pero vemos la historia de Jefté, una historia difícil, una historia bastante dura. Alguien que crece desde niño bajo estas condiciones, hermanos, pues, ¿qué va a pasar con él? ¿O qué pasó con Jefté? ¿En qué se convirtió Jefté? Por ser un marginado social, un rechazado, un hijo ilegítimo, terminó convirtiéndose en un bandolero. Un bandido. Porque se juntó con otras personas. No sé sus versiones cómo digan por ahí, pero algunas versiones dicen que se juntó con personas de mala influencia, con fascinerosos, con hombres ociosos. ¿Y qué se dice de la ociosidad? Que es la madre de todos los vicios, ¿verdad? Una persona ociosa, pues puedes esperar lo peor. Entonces, las diferentes versiones de la Biblia dicen que Jefté se juntó con personas, pues, que no eran una buena influencia definitivamente. Pero, ¿qué pasaba con esas otras personas? Eran como Jefté. O sea, eran otros marginados también. Eran otras personas no aceptadas por la sociedad o juzgadas por la sociedad. Y fíjense lo curioso de todo esto, es que esa región o ese lugar a donde Jefté se fue a vivir, dice la Biblia que se llamaba, ¿cómo, hermanos? La tierra de Tob. La tierra de Tob. ¿Y se acuerdan qué quiere decir Tob? Tob es una palabra hebrea que significa ¿qué? Bueno. Así como hablamos del Yetzer Hará, la inclinación al mal,
hablamos de Yetzer Hatov, la inclinación al bien, a lo bueno. Entonces fíjense, esa tierra donde se fue a vivir Jefté y donde se juntó con los otros angelitos estos, era la tierra de Tob, la tierra del bien. ¿No les parece extraño, ¿verdad? O sea, es el Eterno a veces me sorprende el humor de nuestro Padre, ¿no? Porque es el Eterno es el que está detrás de esto. Entonces, estos fascinerosos, estos bandidos, esos tremendos, los voy a juntar aquí en la tierra del bien, en la tierra de Tob. Entonces ahí fue donde Jefté conoció a estos tremendos, se juntó con ellos y prácticamente formó pues una pandilla. Leí una versión que decía se juntó con una ganga, decía. Porque pues ganga es una palabra moderna para decir una banda, una pandilla que se dedica obviamente al mal. Otros dicen que estas personas con las que se juntaba Jefté eran como asaltantes, que asaltaban a la gente, robaban, ¿sí? Pues se juntó con ellos y todo parece indicar que al juntarse con ellos, Jefté descubrió en él unas habilidades tremendas para pelear. Jefté descubrió que él era muy bueno para la guerra. Resultó que era un excelente guerrero. Y empezó él se convirtió en el líder de la banda. Se convirtió en el jefe de todos ellos, los que conoció ahí. Jefté formó como que su pequeño ejército. Y Jefté entonces peleaba, luchaba contra enemigos, no por hacer algo bueno. Él peleaba, él luchaba para beneficiarse. ¿Cuántos conocen la historia de Pancho Villa, de nuestro país, aquí en México? La real. Sí, porque la historia que nos cuentan, pues un héroe, un revolucionario. No, pero la historia real de Doroteo Arango. Ajá. La historia real de nuestro país, de México, son puras mentiras. Todo, o sea, Benito Juárez, Miguel Hidalgo. Hay que conocer la historia real. Pero bueno, ahorita estamos con Pancho Villa. Pancho Villa, o Francisco Villa, Doroteo Arango, como era su nombre, era un bandido, era un delincuente, era alguien como Jefté, y que encabezaba una banda, los Dorados, ¿verdad? Les decían, los Dorados, que no eran otra cosa más que delincuentes. Asaltaban, robaban, y Francisco Villa era un dolor de cabeza para los norteamericanos, porque allá iba y les pegaba y todo. Pero él no era que él luchara o peleara por ser un idealista y alguien que amara a la patria. No, el dinero. Bueno, Jefté era así. Jefté se convirtió en eso, en un bandido, en alguien que buscaba pues abrirse paso, ganarse lo que la sociedad le había negado, y él lo encontró a través de la delincuencia organizada, porque eso era delincuencia organizada, ¿verdad? Él formó su banda, él la dirigía, y digamos que le iba bien, porque era muy bueno en eso, era muy bueno en lo que hacía. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nos dice Jueces 11, que los amonitas empezaron a atacar a Israel. Empezaron a atacar a Israel y específicamente empezaron a golpear la región de Galaad. ¿Y qué pasó entonces? Que los líderes de allí de la región de Galaad se dieron cuenta: no tenemos la capacidad para pelear contra los amonitas. Y alguien dijo: oye, Jefté
Jefté tiene una banda, Jefté tiene un pequeño ejército y él sí les ha peleado a los amonitas y les ha pegado. Entonces Jefté pudiera encabezar nuestro ejército para luchar con ellos. Bueno, pues vamos a mandarle mensaje a Jefté. Y en ese momento Jefté, de ser un bandido, pasa a convertirse en un instrumento, porque realmente, hermanos, siendo honestos, estas personas lo querían usar. ¿Sí o no? Lo querían usar. De pronto nos conviene Jefté. Nos conviene, vamos a hablarle, vamos a usarlo, que él sea el que pelee, que él sea el que luche. Pero yo estoy seguro que las intenciones de ellos no eran otras, sino solamente usarlo y después desecharlo. Era nada más eso. Pero, vamos a la siguiente. Resulta que Jefté no solamente era un buen guerrero, no solamente era bueno luchando, peleando. Resulta que Jefté resultó ser todo un negociador. Bueno para negociar el muchacho. Cuando le hablan y le dicen: oye Jefté, mira, queremos ofrecerte que vengas porque estamos en guerra con los amonitas y queremos que tú seas el líder de nuestro ejército, que tú seas el que encabeces la lucha. ¿Y qué fue lo primero que dijo Jefté? ¿Pero que ustedes no me habían corrido? ¿No son ustedes los que me echaron de aquí? ¿No son ustedes los que no me querían? Me corrieron como un apestado, que no querían saber nada de mí, que yo era de lo peor y que no sé qué. ¿No era así la cosa? Ahora me necesitan. Bueno, pues vamos platicando. Vamos platicando, probablemente yo les pueda ayudar, pero voy a necesitar que me den algo. Sí, pues acuérdense, dijimos, él ya era un bandido, él ya no daba, como decimos acá, no daba paso sin guarache, ¿verdad? Él no iba ahí a ayudar por amor a la patria, por amor a ellos menos, pues si lo habían corrido. ¿Qué cariño les podía tener Jefté a ellos? Entonces él dijo: bueno, vamos a ver de a cuánto estamos hablando, cómo va a quedar este arreglo. Yo los ayudo, yo voy a la guerra, yo voy a encargarme de esto, siempre y cuando ustedes me conviertan a mí en un líder del pueblo. Yo quiero después de esto quedar como un líder reconocido por todos. Y ellos dijeron: está bien. No era el plan, ¿verdad? Pero en vista de las circunstancias, en vista de que el muchacho sabía negociar, bueno, pues ellos tuvieron que aceptar sus condiciones. Y entonces él negoció ese puesto de liderazgo. No fue lo único que negoció Jefté. Inmediatamente que ya él entra en funciones, él empezó a negociar con los amonitas. Ahora, recordemos quiénes eran los amonitas, hermanos. ¿De dónde salió ese pueblo que se llamaban los amonitas? De una relación incestuosa entre Lot, sobrino de Abraham, y una de sus hijas. De hecho, Lot tuvo relaciones incestuosas con sus dos hijas. La Torá dice que quienes hicieron eso fueron las hijas. Y se acuerdan cuando salen de Sodoma y Gomorra, y todas las ciudades, Sodoma y Gomorra y las demás ciudades que estaban ahí, fueron destruidas por el Eterno. Y las muchachas que huyeron con su padre, porque la mamá se quedó ahí engarrotada a medio camino, ella ya no siguió, y ellos llegaron allá, se refugiaron en una cueva, y ellas pensaron que aquello era el fin del mundo. Digo, no las estoy justificando, pero ellas pensaron: el mundo se acabó, aquí nomás quedamos papá y nosotras, y ya no hay nadie, todos se murieron. Entonces, hermana, pues ¿cómo ves? Tenemos que dar una oportunidad a la humanidad. Y bueno, por ahí fue la cosa, dicen algunos sabios. El caso es que las dos quedaron embarazadas de su padre, y de ahí nacieron dos pueblos.
los amonitas y los moabitas. Y se puede decir que los dos pueblos venían a ser parientes, hermanos de Israel, porque Lot era sobrino de Abraham. Pero a lo largo del tiempo, tanto los moabitas como los amonitas se convirtieron en un dolor de cabeza para Israel. Fueron enemigos, varias veces pelearon contra Israel. Entonces, esa era la situación con los amonitas. Ahora, Jefté habla con ellos, empieza a negociar con ellos, porque dicen que la mejor guerra es la que no se pelea. Entonces siempre antes de enfrentar una guerra hay que dialogar. ¿Han visto ustedes escenas en las películas donde están los ejércitos ya frente a frente y mandan una comisión antes de empezar los primeros tiros o los primeros espadazos según la época? Siempre, una comisión primero. Vamos a platicar. Vamos a ver si podemos evitar aquí la matazón, ¿verdad? Vamos a dialogar primero, a ver si llegamos a un arreglo. Siempre ha sido así. De eso se trata. Como dicen por ahí, diplomacia ante todo. Siempre. Primero la diplomacia. Ya si la diplomacia no funciona, pues bueno, pues vendrán los golpes, ¿no? Pero primero vamos a tratar de evitarlo. Jefté siguió la regla y él intentó el diálogo con los amonitas, pero los amonitas estaban bien negados. Ahora, vemos ahí que Jefté resultó ser todo un conocedor de la historia. O sea, Jefté dio cátedra, porque los amonitas estaban peleando tierras, decían, es que ustedes nos arrebataron, y Jefté, a ver, vamos a repasar la historia. Y dio una cátedra de toda la historia del pueblo de Israel en su paso por el desierto, los 40 años y después pues 300 años desde que llegaron a la tierra prometida. Y en conclusión Jefté les dijo y les demostró, nosotros no les hemos quitado nada les hemos quitado a ustedes. Y si así fuera, ¿por qué hasta ahorita lo están peleando? Han pasado 300 años. ¿Por qué hasta ahorita? Es parecido como la historia ahorita ya, ¿no? ¿Por qué ahorita andan peleando? Pero bueno, entonces Jefté negoció, demostró con argumentos, dio las pruebas, etcétera, pero los amonitas estaban negados. Dijeron, no aceptamos nada de lo que dices, aquí va a haber guerra porque va a haber guerra. Ah, bueno, ok, se acabó la diplomacia, vamos a lo que sigue. Se vino la guerra y resulta que Jefté se convirtió en un exterminador. Un exterminador. Hay versiones de la Biblia que usan la palabra masacre. Dicen, aquello fue una masacre. Jefté atacó con toda su fuerza, arrasó con 20 ciudades amonitas. Y por donde pasaba Jefté con su gente no dejaba a nadie vivo. O sea, este cuate, este angelito resultó todo un exterminador. O sea, sembró el terror, casi acababa con el pueblo amonita. Tremendo este Jefté en lo que él se convirtió, un exterminador. ¿Se desconectó? Más ponle el simbolito de allá de la esquina y con la letra acá. A ver. Nos sigue dando lata esto. Ahí vamos. No sé por qué se desconectó.
pero ahí va. Bueno, si no, aquí déjame. A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces decíamos, Jefté se convierte en un exterminador. Ahora, esto, según la secuencia que vemos en la historia de Jefté, pues parece ser algo normal. O sea, ¿qué podíamos esperar de alguien que fue un hijo ilegítimo, que fue un rechazado, que fue un marginado, que nadie lo quería, que se juntó con bandidos, alguien que recorrió todo ese camino? Pues, ¿qué podíamos esperar? Vaya, no es sorprendente. Alguna vez, probablemente ustedes han conocido a alguien, o conocieron a alguien que desde niño, pues ya como que pintaba para bandido, y luego de grande ustedes ven que anda ahí, y ustedes dicen, no me sorprende, o sea, siempre supe que iba a ser bandido. ¿Les ha pasado? Que no es sorpresa. Dice, no, ya traía desde chiquito, ¿verdad? Siempre esa línea. ¿Sí? Ese también, sí. Así también. Este va a ser político, ¿no? Este va a ser que ya no sabe uno quién es peor, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces Jefté se convierte en un exterminador y los amonitas pues ya le tenían terror. Entonces no sabemos cuánto tiempo le tomó, pero él arrasó con 20 ciudades, acabó con esa ofensiva de los amonitas, se metió hasta su territorio, vaya, acabó con el problema tal y como querían los de la región de Galaad. Y luego descubrimos otra faceta en la vida de Jefté. Descubrimos que era padre de familia. Ahora yo le puse un signo de interrogación ahí, ¿verdad? Porque padre de familia, ¿por qué el signo de interrogación? Porque no sabemos nada de la esposa, ¿verdad? O sea, no sabemos si tuvo esposa. Bueno, tuvo que haber tenido. ¿Quién fue la mamá de su hija? No sabemos si la esposa murió, si lo dejó, no sabemos nada. Pero sabemos que tenía una hija. Eso sí. Porque aparte, ¿verdad? Cuando él hizo aquel voto, nosotros pensaríamos, pues lo va a recibir la esposa, ¿no? Obviamente no había esposa. Había una hija, entonces, y cuando pensamos en la historia de Jefté, no podemos evitar pensar en qué ambiente creció la hija. ¿Cómo era su hija? Teniendo este papá que vivió todas estas cosas, ¿en qué momento nació esa hija? Y vaya, ¿qué influencia tuvo ella también de su padre y del contexto en el que se desenvolvía su padre? Ahora, eso no fue lo único en la historia de Jefté. Cuando ya pasamos al capítulo 12 del libro de Jueces, descubrimos que Jefté, este mismo Jefté, que en ese momento se convirtió ya en un líder y se convirtió ya en el libertador, al menos de la región de Galaad, descubrimos que Jefté
se convierte en el precursor de la primera guerra civil en Israel. O sea, él de alguna manera, él causó o participó en el inicio de lo que fue la primera guerra civil en Israel. ¿Contra quién? Contra la tribu de Efraín. Porque resulta que los de la tribu de Efraín vinieron a reclamarle a Jefté. Vinieron a reclamarle a Jefté, oye, ¿por qué fuiste a la guerra contra los amonitas y no nos invitaste o no nos esperaste? Nosotros también queríamos luchar. Y luego ellos lo ofenden. Ellos lo ofenden. No sé cómo diga ahí en sus versiones, hermanos, pero ya en el capítulo 12 de Jueces, en una versión que yo leí decía que ellos le dijeron, te vamos a quemar adentro de la casa. Quemaremos tu casa contigo dentro. Pero ¿saben qué hay detrás de esas palabras? O sea, no era porque le podían haber dicho, te vamos a atravesar con la espada, o te vamos a matar a pedradas, o te vamos a matar a golpe, qué sé yo, ¿no? Pero vamos a prenderle fuego a tu casa contigo dentro, eran palabras específicas de una ofensa, recordándole su origen de hijo ilegítimo. ¿Se acuerdan ustedes el caso aquel de Tamar? Cuando le dijeron a Judá, tu nuera Tamar ha cometido fornicación. ¿Cuál fue la sentencia de Judá? Hay que quemarla. Lo mismito aquí, ¿no? Hay que prenderle fuego a la casa con ella y quemarla. Como que ese era el castigo para los fornicarios, para los de inmoralidad sexual, ¿no? Después Tamar dijo, bueno, antes de eso nada más díganle, ay, por favor, a este recadito. Aquí, cuando le dicen a Jefté esto, hermano, era una ofensa. Era como que le estaban recordando su origen, como si le estaban diciendo, tú eres un bastardo, entonces lo están ofendiendo. Y Jefté reaccionó y él también ofendió. Y él, pues de cobardes, no los bajó, ¿verdad? A los efraimitas. Digo, pues si bien que yo sí les dije, sí les mandé, pero ustedes lo que son cobardes porque no me apoyaron. Entonces yo tuve que ir a luchar solo porque ustedes no quisieron entrarle. O sea, él los acusa de cobardes, se encendieron los ánimos y se vino la guerra. Guerra entre hermanos, guerra entre los galaditas y los efraimitas. ¿Qué pasó ahí con esa guerra, hermanos? Dice el libro de los Jueces, capítulo 12, que murieron 42,000 efraimitas. 42,000. Ya vimos el Jefté, era cosa seria, ¿eh? Así como barrió con los amonitas, bueno, ahora le tocó a los efraimitas, 42,000. Estuvo tremendo eso. Casi, ¿no? Casi se acababan. Y cosa también extraña, que una tribu que casi fue extinta, la tribu de Efraín, y acá en Apocalipsis la tribu de Efraín se convierte en la gran multitud que nadie puede contar. Pero esa es otra historia, ¿verdad? También. Jefté, después de eso, después de provocar esta guerra entre hermanos, se convierte en un juez. Por fin lo que él quería, lo que él anhelaba, lo que él negoció, convertirse en un líder de su pueblo, se convierte en un juez de Israel, pero su liderazgo fue efímero. ¿Cuánto duró? 6 años. 6 años, digo, a comparación de otros jueces que duraron 40 años, 20 años, 80 años. Hubo por ahí 3, 4 jueces que su liderazgo fue muy efímero. 6 años, 7 años, 3 años creo uno por ahí.
Pero si ustedes ven las características de esos jueces que duraron muy poquito su liderazgo, fue porque eran terribles personas. Fueron personas tremendas. Por ejemplo, el juez Abimelech, que algunos dicen ni siquiera era israelita, ¿no? Pero ese Abimelech que duró muy poquito, era un asesino, era tremendo, y duró muy poquito su liderazgo. Entonces Jefté también tuvo un liderazgo muy efímero, muy corto, muy poco le duró el gusto. ¿Pero por qué? Porque realmente Jefté tenía algo malo en él. Pero a final de cuentas, y lo último que queremos ver en esta parte de quién fue Jefté, con todo y eso, él fue un instrumento de Dios. Y eso no lo podemos negar. Él fue un instrumento de Dios porque claramente la Escritura dice, y el Espíritu del Eterno vino sobre él. Hoy en la clase vamos a hablar de la llenura del Espíritu. Bueno, Jefté, hay unas versiones que dicen que él fue lleno del Espíritu de Dios. Eso no lo podemos negar, mis hermanos. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de Jefté? De la historia de Jefté. Haciendo algunas aplicaciones para nosotros. Bueno, aprendemos que Dios puede escogernos y que Dios puede usar nuestras vidas a pesar de nuestras circunstancias adversas, a pesar de nuestras limitaciones y a pesar incluso de nuestros defectos. Dios puede usar a cualquier persona. Dios es soberano. Nosotros, los seres humanos, somos buenos para descalificar, ¿verdad? Somos buenos para decir, no, usted no, este no sirve, este. Pero no sabemos a quién Dios quiere usar. Nunca se sabe. Lo necio del mundo, dice la Escritura, lo vil, lo menospreciado, eso fue lo que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Jefté, un rechazado, un marginado, un bandido, alguien de lo peor, pero Dios lo escogió y Dios usó su vida para bendición de su gente. ¿Qué más aprendemos de Jefté, hermanos? Que hay que saber dar vuelta a la página. Llegado el momento, hay que darle vuelta a la página, hay que olvidar las ofensas y el daño que nos hayan causado en el pasado. Jefté lo hizo. La Escritura no nos da detalles. La Escritura no nos dice, Jefté se abrazó con sus hermanos y se besaron y se perdonaron y confesaron sus culpas. No. Y probablemente no ocurrió. Es muy probable que no ocurrió. Es muy probable que Jefté tenía esa daga clavada y que nunca la sacó. Y es muy probable que también por eso, como realmente él nunca perdonó de corazón, es probable que eso también le afectó. La Escritura nunca nos habla de que se haya dado un perdón real entre él y sus hermanos. Muy probable que ahí todo fue un acto de mera conveniencia y nada más. Pero bueno, finalmente algo de valor tiene el que tú digas, está bien, el que tú aceptes, darle carpetazo a un asunto. Bueno, vamos a esto, vamos a olvidar lo que pasó. Eso tiene algo de bueno, eso tiene algo de positivo, sin lugar a dudas, porque cuando tú no superas algo, cuando tú no puedes o no tienes la capacidad de darle vuelta a la página, entonces te quedas estancado. Cuando dejas que el rencor te controle. Porque él bien pudo haber dicho, no voy a ir y ni me hablen y yo sigo con mi vida. Pero no, o sea, algo de bueno hubo en esa acción de Jefté. Otra cosa que aprendemos de este varón es que, hermanos, en la vida hay que saber negociar. En la vida hay que saber negociar, siempre.
Esto todo el tiempo se trata de negociar. En todas partes. ¿Sí o no? Todo el tiempo hay que negociar. ¿Saben ustedes que el matrimonio? En el matrimonio, si tú no eres bueno negociando, no te va a ir bien. Porque en el matrimonio hay que negociar. Todos los días hay que estar negociando. ¿Qué es el matrimonio? Es una relación de pacto, sí. Pero visto desde una perspectiva legal, es un contrato. ¿Y en los contratos qué hacemos? Negociar. Los contratos tienen cláusulas que se están actualizando, que surgen de pronto nuevas cláusulas, hay que tomar acuerdos y para tomar acuerdos hay que negociar. Oye, lo clásico, ¿no? Bueno, la gente que celebra Navidad y Año Nuevo y eso. ¿Y dónde vamos a pasar estas fechas? Una con tu familia y una con la mía. ¿Qué es eso? Negociar. Oye, ¿qué vamos a hacer tal día o este fin de semana? Oye, el trabajo, voy a cambiar de trabajo. Siempre todo es negociar, negociar, negociar. Entonces hay que saber negociar. Jefté nos demostró que él era bueno negociando. Entonces es algo que le podemos aprender a Jefté. También aprendemos de Jefté que no hay que hacer votos a la ligera. Algo de lo negativo que vemos en la historia de Jefté fue precisamente que él hizo votos a la ligera. Porque eso de, Señor, si tú me das la victoria, la primera persona que salga a recibirme, yo te la ofrezco. Yo te la ofrezco, yo la consagro a ti. En holocausto, porque usa la palabra holocausto. Eso es hablar a la ligera. Es algo que no hay que hacer. Nunca hay que hablar a la ligera. La Biblia, ¿qué nos dice, hermanos, sobre esto? La Biblia nos exhorta a no hacer votos a la ligera. La Biblia nos dice, piénsalo bien. Algo que tú le vayas a prometer a Dios, piénsalo muy bien. No te vaya a salir caro. Es como una insensatez hacer votos a la ligera. Entonces aprendemos de Jefté que es algo que no debemos hacer. ¿Qué más aprendemos? Que siempre hay que elegir la vida y no la muerte. Hay una controversia muy grande sobre el tema de la hija de Jefté, que bueno, ahorita no estamos hablando tanto de la hija, pero la controversia es, ¿realmente Jefté sacrificó a su hija? ¿Sí o no? Se dividen las opiniones. Hay unos que dicen que no. Hay unos que dicen, no, es que él dijo, que él como que dio a entender que si salía a recibirlo un animalito, pues lo ofrecía en sacrificio. Pero si sabía recibir una persona, la consagraba a Dios. Y dicen que la hija, él la consagró al servicio de Dios y que la hija se fue a servirle a Dios. Y bueno, es una manera de explicar, pero otros dicen, no, sí la sacrificó. Entonces hay mucha controversia porque Jefté sabía, se supone, que si conocía la historia de su pueblo y si conocía a Dios, él sabe que Dios no acepta sacrificios humanos. Entonces, ¿por qué le ofreces eso? ¿A poco no pensaste que podía salir a recibirte tu hija o otra persona? ¿Y cómo vas a sacrificar una persona a Dios? Dios no acepta sacrificios humanos. Entonces fue a una insensatez. Pero bueno, dejando de lado esto, y si sí fue así, que él sí lo dijo y que sí pensaba sacrificar a la persona, hay un recurso en la Torá. Hay un recurso legal en la Torá que le permitía a Jefté anular ese voto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Levítico y que estudiamos estas leyes sobre los votos? Y él podía anular ese voto. Aunque él había hecho ese voto, pero al ser su hija la perjudicada, él podía utilizar ese recurso legal de anular el voto y que su hija viviera. Por eso decimos que siempre hay que elegir la vida y no la muerte.
Entonces dicen algunos comentaristas, ¿por qué Jefté no anuló el voto? ¿Por qué no lo anuló? Y dicen algunos, por soberbia. Por soberbia, por orgullo. Y luego todavía aparte la hija, no, no papi, pues tú dale, ¿verdad? O sea, tú hablaste, tú dijiste y yo, pues, ya Dios te cumplió, tú cumple. Yo me muero en la raya, ¿no? La muchacha también. Entonces dicen los sabios que hubo soberbia en Jefté, que hubo orgullo, que él bien pudo, sin problemas, haber cancelado ese voto y permitir que su hija viviera. Entonces aprendemos que siempre, hermanos, hay que elegir la vida y no la muerte, porque eso es el consejo de Dios. Cuando Dios le dice a su pueblo, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, ¿se acuerdan cuál es el consejo de Dios? Dice la Torá, elige la vida. O sea, si quieres un consejo, dice el Eterno, elige la vida, siempre la vida, siempre. No escojas la muerte, o sea, elige la vida. ¿Sabe cuál es el único caso en toda la historia de la Biblia donde se nos dice que escojamos la muerte? ¿Sí saben dónde es? Y nos toca a nosotros, ¿verdad? En estos últimos tiempos. Si la disyuntiva es, te voy a dejar que sigas viviendo, pero niega tu fe, no, ahí sí. Ahí sí, dale, elijo la muerte, ¿verdad? Pero no voy a negar mi fe. Es el único caso. Pero de ahí en fuera, la Torá nos dice, elige la vida. Y finalmente, otra cosa que aprendemos de Jefté, que hay que evitar, hermanos, a toda costa los conflictos familiares. Porque los conflictos familiares siempre, fíjese, siempre tienen un costo muy alto. Jefté, como ya vimos, fue precursor de una guerra civil y murieron muchísimos hermanos del mismo pueblo. Ahí dice 42,000, probablemente fueron muchos más. No sabría yo explicar por qué. No sabría yo decir cuál es la razón, pero las guerras entre hermanos, las guerras civiles suelen ser mucho más terribles, más cruentas, más despiadadas que cuando peleas con otros. Los conflictos con la familia, cuando tú te peleas con tu hermano, con tu hermana, un conflicto familiar suele ser mucho más fuerte, mucho más grave que si te peleas con un vecino, que si te peleas con un compañero de trabajo. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo no sé si porque duele más, pero no entiendo esa conducta en nosotros, en los seres humanos. Pero las estadísticas lo demuestran. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar a toda costa un conflicto familiar. Entrar al diálogo, evitar la guerra, evitar el problema, porque si tú le permites que crezca un conflicto en la familia, después ya no lo vas a parar. Y eso va a terminar muy mal. Mis hermanos, pues esas son algunas lecciones que podemos aprender de Jefté, de la historia de este varón, juez en Israel, instrumento de Dios, con todos sus defectos, con todo lo que él pasó. Podemos rescatar eso. Y probablemente la historia de Jefté pues sea la historia de cualquiera de nosotros, o nuestra historia pueda ser parecida a la de Jefté en algunas cosas. Shabbat Shalom para todos, bendiciones para los de cerca, para los de lejos. Que el Padre les bendiga a todos y nos ayude en estos momentos de conflicto. Vamos a elevar una plegaria, hermanos. Vamos a terminar haciendo esta oración y orando por las personas que están padeciendo ahora mismo esta inundación acá en Texas. Una circunstancia muy complicada, muy grave lo que está pasando, y la lluvia sigue, La lluvia sigue todavía hoy. Es increíble. Estos son
definitivamente juicios de lo alto. Yo no sé si ustedes vieron las imágenes de esto, pero esa tormenta que surgió ahí en el centro de Texas, si ustedes ven la imagen de radar, parece un huracán. Parece un huracán, pero pues esto va contra todo pronóstico, contra todo ley de la física. Los huracanes no se forman en tierra, los huracanes se forman en agua, pero cuando ves la imagen parece un huracán. Es una cosa, una tormenta muy grande y parece estar girando. Ahí está en el mero centro. Entonces, terrible lo que pasó, y todavía ahorita en la mañana vi la imagen y sigue, se está moviendo y no los quiero asustar, pero se está moviendo para el sur. Se está moviendo para acá, para abajo. Esperemos si se disipe, no vaya a llegar acá, pero se está moviendo esa tormenta, está grande. Entonces están pasando algo muy, muy fuerte. Hay mucha gente desaparecida, mucha gente. Entonces, pues vamos a elevar plegaria. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, elevamos esta plegaria en favor de todas estas personas que están pasando por esta prueba, Padre, tan terrible en el estado de Texas. Rogamos por todas esas personas, todas esas familias que tienen a algún familiar desaparecido. Rogamos, Padre, que tú mandes fortaleza, consuelo, que tú ayudes a los que están atrapados, Padre, ahora mismo por esas inundaciones, aquellos que están ahí en algún lugar, en algún árbol, en algún techo de una casa, Padre, que les mandes el socorro, Padre eterno, que puedan salvar sus vidas. Rogamos especialmente por todas esas niñas que están desaparecidas de ese campamento, Padre. Rogamos que tengas misericordia, Padre, que te apiades de nosotros. Sabemos que estamos en esos días complicados, sabemos que la maldad nos ha alcanzado, Padre eterno. Sabemos que no hemos sabido responder de acuerdo a tus expectativas, Padre, y por eso te pedimos perdón. Confesamos nuestros pecados, confesamos, Padre, que no hemos sido luz, que no hemos declarado tu palabra como debiéramos. Perdónanos, Padre eterno, ayúdanos por favor en medio de estos días difíciles, Padre. Rogamos por nuestro pueblo Israel, rogamos por estas situaciones de guerra que hay, Padre, allá en Medio Oriente, también en Europa, Padre. Rogamos, Padre, porque sabemos que todas estas cosas son señales, que son profecías que tienen que cumplirse, Padre, pero clamamos a ti y suplicamos para que, Padre eterno, todo esto sirva, que la gente pueda despertar y pueda poner la fe en ti, pueda voltear al cielo, Padre, puedan declarar arrepentimiento y puedan conocerte, Padre eterno. Clamamos a ti por lo que viene también, porque sabemos que las cosas todavía se van a complicar mucho más. Te ruego, Padre, también por nuestros enfermos de esta comunidad, por cada hermano, por cada hermana, por los de cerca, por los de lejos, que estamos padeciendo alguna dolencia, alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Padre, manifiesta tu poder conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Por favor, con un toque de tu poder, Padre, danos el alivio, danos la fuerza, danos refúa, Shelema, Padre, danos plena sanidad, por favor, te lo suplicamos, Padre eterno. Por los méritos de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Redentor, te lo suplicamos. Amén y amén.